¿Confiarías en ti mismo si todo el mundo te dijera que estás equivocado? Quiero que imagines una situación sencilla. Entras en una habitación y dentro hay 10 personas. 10 personas normales. Personas aparentemente inteligentes, personas que no conoces o de tu círculo cercano. Bueno, que sean personas que no tengan ningún motivo para engañarte. Y entonces ocurre algo extraño. Las 10 afirman que algo que tú sabes es falso. Algo evidente. Algo que estás viendo con tus propios ojos. Algo sobre lo que no tienes ninguna duda. Y ahora aparece una pregunta. Una pregunta mucho más difícil de responder de lo que parece. ¿Mantendrías tu opinión? ¿Empezarías a dudar? Porque todos queremos saber la respuesta. Todos pensamos que confiaríamos en nosotros mismos, que mantendríamos nuestra postura, que no nos dejaríamos influir, que si estamos viendo algo con claridad, nada ni nadie podría convencernos de lo contrario. Pero la realidad es bastante más compleja y sobre todo bastante más inquietante. Porque existe algo que tiene una influencia enorme sobre nuestra forma de pensar. Algo tan presente en nuestra vida que casi nunca nos detenemos a analizarlo. Y esto, de lo que estoy hablando, es el grupo. Las personas que nos rodean, la opinión colectiva. Y quizás lo más sorprendente de todo es que muchas veces no nos damos ni cuenta de hasta qué punto afecta a nuestras decisiones, a nuestras opiniones, a nuestros gustos y sobre todo la manera en la que nosotros interpretamos el mundo. Por eso hoy quiero acompañarte en una pequeña investigación. Una investigación sobre una pregunta aparentemente sencilla, pero también profundamente humana. ¿Qué ocurre cuando tú piensas, lo que tú piensas entra en conflicto con lo que piensa todo el mundo? Bueno, ahora lo descubriremos. Una vez entrado en la materia, vamos con lo gris. Yo soy Juan Cillero y bienvenidos a mi programa. Existe un experimento que lleva décadas sorprendiendo a los psicólogos de todo el mundo. Y lo curioso es que parece demasiado simple para ser importante. No hay máquinas extrañas, no hay situaciones extremas, no hay nada espectacular. Solo unas pequeñas líneas dibujadas sobre una pantalla. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a imaginar que participas en una prueba visual. Te sientas junto a varias personas y todo parece completamente normal. Os explican que vais a comparar líneas y vais a señalar cuáles tienen la misma longitud. Nada más. Delante de vosotros aparece una línea y junto a ella aparecen otras 3. La tarea va a ser muy simple, que es identificar cuál coincide con la primera. Es una prueba tan sencilla que yo creo que hasta un niño podría responderla. Comienzan las primeras rondas. Todos responden correctamente. Todo transcurre con total normalidad. Todo va sobre ruedas, vamos a decir. Hasta que ocurre algo extraño. Llega una nueva ronda. Observas las líneas. La respuesta correcta sigue siendo evidente. La ves con claridad, no hay ninguna duda. Pero entonces escuchas a la primera persona responder algo totalmente equivocado. Y luego la segunda, y luego la tercera, y luego la cuarta, y luego la quinta, y luego la sexta. Y así todo el rato, respondiendo mal, todo mal, una detrás de otra. Todas afirman una respuesta absurda, completamente absurda. Y también, evidentemente, una respuesta que contradice completamente lo que está literalmente delante de nosotros. Y entonces, claro, llega tu turno. Miras las líneas y las respuestas pues te siguen pareciendo evidentes. Las estás viendo, lo reconoces y, claro, sin embargo, algo empieza a moverse algo dentro de tu cabeza. Porque es que acabas de escuchar a diferentes personas, en concreto a 6, afirmar exactamente lo contrario. Entonces dices, claro, igual lo que estoy diciendo está mal. Empiezan a aparecerte muchísimas dudas. Una duda que igual hace unos segundos no existía.
quizás me estoy equivocando, quizás hay algo, algo que no estoy viendo y los demás sí, quizá he entendido mal la prueba, quizá todos saben algo que yo no sé. Y entonces, claro, en ese instante el experimento deja de tratar sobre líneas, empieza a tratar sobre los seres humanos, empieza a tratar sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros, porque aquel experimento diseñado por Solomon Asch reveló algo que, no sé a vosotros, pero a mí me parece fascinante. Una parte importante de los participantes terminaba respondiendo igual que el grupo, incluso cuando el grupo estaba claramente equivocado. Y lo más inquietante es que seguían viendo la respuesta correcta. No habían dejado de verla, simplemente habían empezado a confiar más en el criterio colectivo que en su propia percepción. Vamos a pensar eso un momento. Personas normales no, personas, vamos a decir, inteligentes, personas que tenían razón, dudando de sus propios ojos, porque simplemente una gran mayoría opinaba de una manera diferente. Y claro, la pregunta inevitable aparece sola. Si eso ocurre en una sala con unas simples líneas, ¿qué ocurre fuera de ella? Pues bueno, para responder esta pregunta tenemos que entender algo que lleva formando parte de nosotros desde hace miles y miles de años. Imagina que has nacido hace 10.000 años. No existe internet, no existen ciudades, no existen hospitales, supermercados tampoco. Solamente existe tu grupo, tu tribu, las personas con las que compartes la vida. Ahora bien, imagina que un día ocurre algo. Estás caminando, todo parece tranquilo, y de repente todos empiezan a correr. Todos, sin excepción, todos. ¿Te quedarías quieto? Ya te digo yo que no. Correrías. Y correrías aunque no supieras lo que está ocurriendo. Porque si 20 personas salen huyendo, es posible que hayan visto algo que tú todavía no. Por ejemplo, un depredador, o un incendio, o un peligro. Copiar al grupo no era una señal de debilidad, era una estrategia de supervivencia. Porque durante miles y miles de generaciones, observar a los demás aumentó las posibilidades de seguir vivos. Y aunque el mundo ha cambiado por completo, nuestro cerebro sigue conservando muchos de esos mecanismos. Quizás por eso nos afecta tanto sentirnos diferentes, porque nos incomoda quedarnos solos frente a una mayoría. Por eso el rechazo social puede llegar a ser tan doloroso. Porque una parte antigua de nuestra mente, nuestro ADN tan primitivo, de alguna manera sigue asociado a nuestro yo de hoy en día. Sigue asociado a pertenecer con seguridad y quedarse fuera con peligro. Quizás por eso mantener una opinión diferente es mucho más difícil de lo que parece. Porque no solamente estamos defendiendo una idea, a veces estamos simplemente arriesgando nuestra propia pertenencia al grupo. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante. Porque la influencia social no aparece únicamente cuando estamos hablando de opiniones importantes, sino que también aparece en nuestros gustos, nuestras aficiones o nuestras preferencias y en muchísimas cosas que hoy consideramos parte de nuestra personalidad. Vamos a pensar, piensa en tu cantante favorito, o una serie que te encanta, o también en una película que puedas recordar con cariño. ¿Lo tienes? Vale, pues ahora vamos a intentar recordar cómo llegó eso por primera vez a tu vida. Y probablemente descubrirás algo muy curioso. Quizá te la recomendó un amigo. Quizá la viste en redes sociales. O simplemente alguien que admirabas cuando habló de ella. Te apreció tantas veces delante de ti que terminaste prestándole atención. Y eso no significa que no te guste de verdad o nada de eso. O sea, claro que puede gustarte. La cuestión es otra. La cuestión es que muchas de las cosas que forman parte de nosotros llegaron a través de otras personas. Porque los seres humanos aprendemos observando. Siempre lo hemos hecho. Aprendemos mirando, escuchando, imitando, incorporando ideas, absorbiendo comportamientos.
Y aunque nos gusta pensar que nosotros nuestras opiniones, por ejemplo, las construimos solos, la realidad es muy distinta. Gran parte de quienes somos se ha formado gracias a la influencia de otros. Por ejemplo, profesores, amigos, familiares, parejas, referentes, igual hasta personas que ni siquiera forman parte de nuestra vida, pero que a su vez siguen viviendo dentro de nuestra forma de pensar. Y eso quizás sea lo más fascinante de todo, que las personas nunca desaparecen del todo. A veces permanecen en una frase que repetimos sin nosotros darnos cuenta. Es una costumbre que seguimos manteniendo años después, en una forma concreta de afrontar los problemas, o simplemente en una idea que un día escuchamos y terminó convirtiéndose en parte de nosotros. Pero porque pensar por uno mismo no significa pensar solo. Nadie lo hace. Todos somos el resultado de innumerables conversaciones, encuentros o influencias acumuladas a lo largo de nuestra vida. La cuestión no es evitar esa influencia. La cuestión es reconocerla dentro de nosotros, comprenderla, abrazarla, aprender a distinguir qué hemos elegido conscientemente y que simplemente hemos heredado sin cuestionarlo. Porque quizá conocerse a uno mismo consiste precisamente en eso, en mirar de vez en cuando hacia adentro y preguntarse: ¿por qué pienso esto? ¿De dónde viene esta idea? ¿Cuándo empezó a formar parte de mí? Y oye, ¿quién sabe? Tal vez algunas personas te hayan influido de gran manera en estos pensamientos que tienes. Tal vez algunas respuestas te lleven a otras personas. Tal vez a una conversación que ya habías hasta olvidado. Tal vez alguien que dejó una huella mucho más profunda de lo que imaginabas. Porque es que las ideas viajan, las personas cambian a las personas. Y al final, todos nos llevamos un poco de otros dentro de nosotros. Y eso me gustaría que en casa lo pensarais. Así que gracias por acompañarme una semana más, un día más, un año más en este viaje para por alguna manera descifrar todos los misterios de la mente humana. Así que llegó el final de este capítulo. Yo soy Juan Cillero y esto ha sido Materia Gris. Y una última cosa. Algunas de las respuestas más importantes de tu vida todavía están esperando la pregunta adecuada. Así que te recomiendo una cosa, querido espectador. Nunca jamás dejes de pensar.